Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado Contratapas Podcast. Mi nombre es Florencia Puddington y me acompaña... Yamit Zuluaga. Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yam? Arrancando el último como programa formal, digamos, de los Sí. ciclos de este 2021, muy fructífero. ¿Cómo te fue con las lecturas? Hay un montón, leímos un montón y tengo un pilón en la mesa de luz porque fue mi cumpleaños hace poco y no sabes todo lo que recibí. ¿Te gusta que te den libros? Yo prefiero que me pregunten qué libro quiero. No, ¿sabes qué hice? A ver. Mi esposo me dijo, vamos a la librería y elegite vos, y eso es lo mejor, es un éxtasis que me agarra, es lo mejor que me puede pasar, el mejor regalo que me puedes hacer, porque elijo, qué sé yo, me fijo acá, me fijo allá. Y eso fue como cuenta ilimitada. Tú nada más eliges. Sí, como 4 libros me compré. Caramba. ¿Y los querías? O sea, eran libros que ya habías Sí, pensado. había 2 o 3. Hubo una... Agujas doradas, creo que vi por sí, ahí tus fotos. Bueno, Transradio es un libro nuevo de una autora nueva, Maru Leonhardt. Sí. Ya lo leí. Igual, no, bueno, pasa que es un libro medio bajonero, así que me dejó con un mood que no... Pero bueno, ese ya lo tenía pensado. Después hubo varios que tenía pensados y al final decidí elegir otros a último momento. Así que no sé, es que te agarra la locura, ¿viste? Sí, es como un sí. parque es como de diversiones. Charlie, la fábrica de chocolates, Sí, uno no sabe para sabes dónde cuál tomar. comer, ¿viste? Y bueno, felicitaciones por tus nuevos libros de cumpleaños. Y cerramos con un libro que también habla de muchos temas que ya conversamos durante el año. Sí. ¿No? Vamos a hablar de la novela Sexo Nazi. Tenés razón. De Daniel y está Herrendorf. bueno, queda como una síntesis general. Sí, como temas que abarca tratados. cosas, ¿no? Sí. Daniel Herrendorf es un escritor argentino. Publicó Sexo Nazi con Planeta hace muy poquito, hace un par de meses. Y bueno, no sé cómo empezar el libro, cómo empezar a hablar del libro. Bueno, arrancaríamos diciendo que es una trilogía, o sea, es un libro que tiene 3 partes y que esas 3 partes narran historias independientes, pero cuyos personajes tienen algún vínculo. Un vínculo indirecto, un vínculo que no intercede en cada trama, Sí. pero que sirve para que el lector pueda armar como un mapa Sí. mental y conectar las características de los personajes con ciertos elementos que reaparecen en historias posteriores. Sí, también es un libro que además de estas tramas que atraviesan aspectos de la sexualidad, por ahí empezaríamos por el nombre, ¿no? Sexo Nazi es un nombre difícil de pensar como una novela. Pero De es hecho, un buen escuchaba- nombre para mí, Muy. porque tiene mucho marketing ese nombre, porque impacta, ¿no? De entrada. Sí. Puede ser que haya gente que toda la cuestión del nazismo que nosotros hemos trabajado acá le dé un poco de escozor, pero a mí ya me parece que convoca el título. Sí, aparte escuchaba decir a alguien que es un libro difícil de comprar, porque ves que uno llega a la librería, por favor me vendes Ay, Sexo Nazi. que es como pedir preservativos en la Claro, farmacia, a los ¿viste? 15 años. Y dice, Y pedís otras cosas, ¿viste? Bueno, dame el libro de Sade, Claro, pero sí. sexo nazi no. Claro, entonces escuchaba eso, que es un nombre difícil de abordar. Aparte, atrae, pero también Repele. no sé si repele, pero como que implica cierta decisión de lo que uno se imagina que uno es. ¿Qué tipo de lector uno es? El que leería un libro que se llama Sexo Nazi y le entraría, ¿no? Bueno, pero el punto es que es un nombre muy interesante. También habíamos hablado en el podcast de otro libro de Herrendorf, que es Todas las mujeres son muchas, que parece que es bueno con los títulos. Sí. Y como tú decías, son 3 novelas que parecen que son historias separadas, pero que las atraviesa un hilo que a veces es muy fino, pero siempre asombra, ¿no? Entonces yo creo que empezaremos por la primera historia. Yo también diría que lo que me pareció que estaba interesante es que cada una de las partes tiene un modo de narrar. Si bien hay cuestiones como que se reiteran, cierto estilo como propio que ya lo habíamos visto en el libro anterior, por ejemplo esta pasión por las enumeraciones que Sí. ¿no? Como que cómo le gusta que por ahí en una hoja tenés 5 enumeraciones largas que forman un párrafo, ¿no? Eso creo que se repite en las 3 narraciones, pero también hay como un decir propio en cada una de las historias. Muy emparentado lo sentí, por ejemplo, la última a Marguerite Yourcenar, con esta cosa de borrar los nombres, decir entrecortado, en donde la experiencia tampoco está narrada de pe a pa, sino como
bueno, insinuada un poco. insinuada sí. un poco, sí. Así que como que se ve también ahí una herencia, ¿no? Claro, y bueno, son tres partes. La primera se llama Grave Sexo de Mujer, que también, la segunda es La Simulación de Matías, y la tercera es Sexo Infame, ¿no? Que siempre la recurrencia es esta cosa del sexo y el nazismo, ¿no? Claro, hay Sí, un que se- contexto común. Igual a mí me costó entender el vínculo con el nombre del libro hasta llegar a la tercera historia, que es la que concretamente involucra al nazismo más. Porque en los otros casos hay historias, las historias son todas historias de amor, o bueno, sí, de amor, Sí, podemos decir. O son muchas vínculo. formas del amor. Que Sí. ¿no? Por eso se reiteran los temas que vimos. Me encantó Totalmente. eso. Y también lo del tenés razón. padre, también lo de... Tenemos la figura del padre, el nazismo, Los y amor la Segunda Guerra inolvidables. Mundial, un amor inolvidable, bueno, vínculos con disfuncionales. La guerra también está... La guerra. Bueno, ¿no? Hay un poquito Sí. que abarca Ahí todo. Es una síntesis de contratapas, este libro. Pero si quieres podemos empezar Dale. a leer el principio de Sexo Nazi de Daniel Herrendorf aquí en Contratapas Podcast. Él y ella. En medio de la plaza hay un almendro con ramas enrojecidas. Bajo el almendro hay un banco amarillo repleto de hojas y almendras. En el banco se sentó un joven, ojos azules, tan claros como el otoño. En los párpados hay lágrimas translúcidas, cuya causa tardaremos en conocer. Es bello ese joven azul bajo el almendro con lágrimas. En medio de la ciudad, sin luz y sin ansias, hay un barrio donde crecen los almendros, las nubes se reflejan en los espejos y las alondras tiñen de blanco un cielo del color del fuego por la tarde. En el barrio donde se afanan los crepúsculos por superar el color rojo, hay una plaza sin gloria y con árboles. En el estanque hay peces, junto al estanque hay sapos, sobre el estanque un almendro, bajo el almendro un banco amarillo. En medio del imperio hay un viejo país gastado por Napoleón y por la suerte. Es un imperio encaprichado y un país que no merece y sin embargo tiene un destino al pies. Cada vez que alguien someta países a su capricho, someterá a este, donde se dan a menudo los almendros. Es tierra fértil y animada, con gente musical. En medio del país hay una ciudad sin luz. La ciudad alberga la esperanza de que alguien llore por su destino o por algo alguna vez. Ya vemos que es como un arranque que, como en un tono muy reflexivo, ¿no? Siempre esto nos va a acompañar a lo largo del libro, descripciones muy específicas, pero también como saltos de la trama, de los detalles, a ideas muy generales, ¿no? ¿Qué significa la guerra? ¿Qué significa el dolor humano? ¿Cómo se vive el sufrimiento? ¿Qué es la discriminación, no? ¿Qué es el nazismo y por qué? Hay como a mí me gusta esta ida y vuelta entre los problemas generales y los detonantes de la trama en cada una de las historias. Sí, a mí me parece, justo estaba pensando eso mientras vos leías, que igual el lugar del narrador va cambiando en las tres historias. En esa primera historia, que tiene como para mí un tono como levemente humorístico, Sí. El narrador interviene, hay momentos en los que decididamente, o sea, opina sobre la historia que está contando, Sí. ¿no? Entonces de repente dice, bueno, porque acá qué les parece, ¿no? O sea, como que tiene esa cosa de romper la tercera pared, o no sé cómo se dice, cuando directamente interpela abiertamente al lector, o interviene o reinterpreta lo que está contando. Hay un... Que para mí eso le da como un tono medio como de relajar un poco la historia, ¿no? Es una historia medio extraña de un vínculo amoroso. En realidad son dos historias en paralelo, ¿no? Sí. Hay una primera historia en el contexto de la guerra y una segunda historia, no sé, como en un presente más actual. Sí, sería No como exactamente principios ahora. del 2000, Claro, digamos. como en el 2000. Claro, una historia es la que cuenta la vida de una pareja que es Iván y Telma, que es gente como adinerada, que viven en Varsovia, Claro. que tienen un médico que es judío, que es el doctor Spivak, y su esposa. Y que ellos no terminan de darse cuenta de que el contexto es una amenaza para los judíos y que sin quererlo quedan involucrados en eso también, ¿no? Sí, y hay algo muy interesante ahí, es que también mucha gente tuvo que haberse sentido muy naif al inicio de la guerra, ¿no? Gente que, por ejemplo, hoy lo vemos, mucha gente que no tiene ideas políticas porque no les interesa, no siguen las noticias políticas, yo soy uno de ellos,
Y en medio de todo de esta confusión del nazismo y del inicio y todo eso, que es el personaje de Thelma, ¿no? Ella es ingenua, ella no entiende por qué está pasando esto, por qué el médico judío es maltratado, ella por qué piensa que ser judío es extraño, pero no tiene claridad de qué es un judío, ¿no? Claro. Hay como una cosa muy rutinaria en la vida, en que la gente anda viviendo y cuando pasan cosas como la Segunda Guerra Mundial, es como que se resignifica un montón de realidad, ¿no? Que uno nunca puede abarcar del todo. Creo que un poco plantea esta dicotomía. Sí, es como cuando la realidad política te lleva puesto, ¿no? Por ahí vos decís, ay, a mí no me interesa la política, y hay veces que, por lo menos en Latinoamérica, inevitablemente te ves involucrado porque el contexto te fuerza. Claro. ¿No? Entonces creo que le pasa un poco a eso, o sea, es una persona a la que no le interesa la vida política y no está muy a tono, no está en tema, y de repente se ve arrastrada, digamos, por una realidad que de repente se tiene que despabilar, ¿no? Sí, y arrastrada brutalmente, porque pese a que Iván y Thelma no son judíos, porque tienen un médico judío, en un punto los arrastran a un campo de concentración sin saber por qué, y termina pasando toda una cuestión muy dramática, que es la historia de la guerra. Luego, en paralelo, se cuenta la historia de Iván y esta mujer que es pordiosera. Él tiene, no sé, 18, 19 años y ella tiene 70 y pico, y se enamoran perdidamente. Y esa a mí la historia que más me gusta, porque es como comprometer al amor a que elija a los personajes más opuestos, que se encuentre y sea creíble, porque la historia, el amor que como cuenta el amor de la pordiosera, porque es una mujer que vive como en la calle, que toda la vida ha vivido como de mendiga, y este chico de dinero muy joven, es muy creíble, o sea, yo lo sentí como posible, aunque tienen todo en contra, ¿no? Ella como que es mugrienta, no se baña, y él se la pasa leyendo y tomando dulces en su casa, ¿no? Sin problema alguno. Y hay como un reto para el lector de decir, bueno, ¿no? Te voy a contar algo que es muy improbable, pero que lo vas a tener que leer con verosimilitud. Sí. Porque yo soy el narrador, ¿no? Que hay un desafío cuando se cuentan cosas de este tipo. Y yo lo sentí de una manera muy idealizada y muy creíble, y a mí me encantó esa historia de amor. Claro, y en paralelo a lo que decíamos antes, ¿no? Un narrador que participa un poco indirectamente en estas historias porque va opinando, va reflexionando a partir de lo que va contando. O sea, no es nada más la historia o el entrecruzamiento de estas dos historias, sino los disparadores a otras reflexiones. Sí. Es como un eco constante, ¿no? Sí. Un eco que lo lleva a otra cosa, otra cosa, otra cosa, y nos va como aumentando el asunto. Claro. Y también hay otro detalle que mete mucha información de cosas muy de cultura popular. Entonces aparece la reina, Sí, entonces aparece reflexiones sobre la literatura, Sí, aparece sobre autores. Oscar Wilde, Yursenar por ahí, Kafka, las hamburguesas de McDonald's. O sea, tiene como esta multiplicidad de situaciones que son muy cotidianas para uno, pero que a uno no se le ocurriría juntarlas en un libro, Claro. ¿no? Que es un poco también lo que le da este tono de humor, que es fantástico por un poco lo disparatado que puede llegar a ser. Claro, exacto, ¿no? Como que vira hacia el absurdo. Sí. Bueno, y en la segunda historia, La simulación de Matías a mí me encanta, es la más humorística, podríamos decir, ¿no? Es la historia de, no sé si es la historia del amor entre un hombre mayor y un adolescente, o la historia de un montón de personajes, porque el chico que se llama Matías vive en una casa muy grande con unas tías millonarias. también como en Suiza o por ahí. En Suiza, y aparte esas tías millonarias se ponen en duda porque cuenta un poco el asunto de la aristocracia, ¿no? De cómo se han dedicado generaciones y generaciones a conservar fortunas que se acaban más rápido, ¿no? Porque hay muchos herederos. Porque hay muchos herederos, pero tienen castillos, pero son pobres, pero no les preocupa nada porque viven en Suiza y todo lo demás es un asco, y el mundo es una porquería, ¿no? Tiene como este multinivel que a mí me fascina, porque también ahí uno puede ver reflejado mucho de lo que se espera del tono de la literatura latinoamericana, ¿no? Que sea desfachatada en un punto, que incluya como de pronto como enumeraciones o enunciaciones un poco más groseras, más grotescas, más vulgares, y esto lo logra en este libro pese a que la historia es europeísta, ¿no? Acá no cae nadie en Latinoamérica. Sí, bueno, y ahí es cuando tenemos también las disgregaciones más amplias, me parece, del narrador. Porque hay en realidad los episodios cuando te
centrás nada más en la narración, en la secuencia de hechos, son muy pocos. Está el encuentro de, bueno, Matías tiene esta rutina de ir a leer a un bar o a un restaurante, Sí. un café, y en una de esas se cruza a Andrei, Andrei. que es como un tipo que está ahí, que es abogado, pero es difuso y nos cuenta la vida. Eso es otro, bueno, Personaje polémico también, porque tiene, bueno, una moral dudosa. Pero bueno, en ese verse nace una especie de amor muy inocente también, porque en realidad no hubo un intercambio real entre ellos dos. Es casi una ilusión de a futuro, digamos, pero realmente no se concreta nada, ¿no? Y es como un amor a primera vista, el que tienen Matías y Andrei. Y ese es otro asunto, ¿no? Que ponen en cuestión todo lo que moralmente está mal, ¿no? En la primera historia, esto de la pordiosera y el joven. En la segunda, este amor homosexual, pero también entre un tipo casado y un adolescente. Que tenemos como bueno, y el ahí regalo. está la referencia, claro. Claro, y al final de la segunda historia tenemos el regalo de que la esposa de Andrei, Clarisa, consciente. y comprende que están enamorados los dos, ¿no? Es como un amor libre en un contexto que no permite la libertad, ¿no? Que está todo muy regularizado, porque no sé, Suiza o algo así. Y iba a leer un poquito de este personaje Matías, que es en realidad pues, divino. Es divino sin ser hermoso, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es un personaje así como que lo que tiene es que es muy inocente, es un personaje que además está descubriendo en ese momento el amor con esa persona, con Andrei, está descubriendo o está entrando en una nueva etapa de su vida y tiene toda esa cosa del florecer, ¿no? Sí. De entrar, de esa transición con toda la inocencia que implica, ¿no? De alguien que entra a un mundo desconocido. Así que, y es además muy, muy sensible, y el intercambio entre ellos dos está retratado de una manera muy, muy dulce, porque además Andrei no es una persona que, o sea, nosotros le conocemos otros aspectos que no son demasiado atractivos. Sí, de hecho, eso que dices es genial, porque también se toma el trabajo de contar la historia de la mayor cantidad de personajes posibles, ¿no? Conocemos a estas tías de Matías, que son unas loquitas, que una, por ejemplo, nada todo el Danubio, o sea, ese tipo de cosas que también un poco se acercan a la literatura de fantasía. Sí. La cuestión de los padres, que también hay una realidad en Matías, y es huérfano, ¿no? El abuelo lo matan, a los padres los asesinan, pero como la historia no va de eso, no va de la tragedia de Matías, sino de su amor, es como que hay una óptica más optimista, ¿no? Claro, es que eso es lo que tiene, me parece, como que esas pequeñas historias que rodean la central, que sería el encuentro entre Andrei y Matías, funcionan como disparadores para otras reflexiones sobre la justicia, sobre los abogados, sí, el mundo legal, bla, bla. Claro, entonces si leemos un poquito de Matías, que es chico adolescente, que se parece mucho también al de la primer cuento, al personaje, en fin. Claro. Ahí va. Matías podía entender que a Andrei le gustara, pero no se imaginaba una manera de hacer con él algo diferente a mirarlo en la sala de té de la librería. Esa tarde terminó de leer Un marido ideal y comenzó De profundis. Matías era muy escrupuloso con sus lecturas, que guiaban sus instructoras, y no dejaban sosiego a un autor hasta agotarlo por completo. Claro que a veces no entendía demasiado, como le pasó con Chekhov, o comprendía pero le faltaba tiempo y madurez, como le pasó con Proust y esa increíble cantidad de tiempo perdido. Pero la lectura de Profundis lo invadió. Lo invadió como es invadido por el agua un barco que se hunde. Lo invadió como los normandos invadieron Gran Bretaña. Lo invadió como un hombre invade a una mujer, la posee, la domina. Así estaba Matías, invadido y en estado de auténtica fascinación. Y también ahí vemos como el tono poético, ¿no? Que siempre hay como una cuestión lírica y poética a lo largo de las tres historias, ¿sí? Bueno, eso me pareció interesante porque una cosa que siempre nombramos acá, que no sé si lo nombramos en el podcast o lo decimos en la intimidad, pero que como últimamente esta sensación que yo comparto, que vos alguna vez me dijiste, de que la literatura más reciente por ahí no trabaja tanto las formas y que encontramos como narraciones más llanas desde el plano de la descripción, o sea, de la narración, sí. No tanto de la historia. La historia por ahí está interesante y demás, pero vemos siempre formas de narrar que se me están haciendo un poco similares unas a otras. Claro. Y la verdad que coincido. Encima, como ahora hace poco leí también este libro Transradio, que es muy interesante, pero
encontré de nuevo ese tono, esa cadencia, como que medio que no veo singularidad ahí, ¿no? No veo distintos juegos de formas, veo como siempre una narración medio similar. Sí. Por ahí la historia está interesante, no digo que no, pero ahí me pareció interesante el libro que propone, que tiene una impronta muy personal, y eso es así, ¿no? Después, bueno, te gusta o no, pero realmente hay un trabajo formal muy particular. Sí. Y muy auténtico. Sí, ¿no? Y también en la misma forma del libro, ¿no? Hay párrafos cortados, hay párrafos Sí. que terminan sin punto, otros que empiezan en minúscula, otros en forma de poema, otros con la alineación hacia la derecha en vez de a la izquierda, ¿no? Sí. Hay como todo un juego también con el objeto que se puede vivir y atravesar todo el tiempo durante las 3 historias. Bueno, y en la tercera historia que decíamos al principio que se parece más o que tiene un estilo más parecido a Marguerite, a mí me pareció, no sé a vos. Sí. Pero también hay un juego formal interesante desde ese punto, tal vez como medio como mímesis, pero se ve como un... Bueno, realmente esto, ¿no? Lo de los párrafos partidos, la singularización de ciertas oraciones, el uso de las cursivas... bueno, eso, la forma en la que está narrado, que no siempre es lineal. Sí. En fin, no sé, me parece que hay un trabajo desde la parte de cómo contar lo que se está contando, que complementa un poco la profundidad de lo que se dice, ¿no? Es correcto, sí. Y que además me parece, o sea, por eso lo rescato además especialmente porque siento que la literatura actual no juega tanto con eso. Y de repente es una parte interesante también de la literatura, ¿no? Sí, es la estructura muy tradicional, ¿no? Y también yo rescato porque, claro, lo que tú decías, uno de pronto este año leí tantos libros como en primera persona, que encontrarse otros juegos estructurales y formales, como que uno empieza a despertar otra vez la curiosidad de qué otra cosa puede haber de diferente, ¿no? La tercera parte es Sexo Infame, que creo que es como el relato más duro y más cruel. Tendríamos que decir, o tendríamos que hablar después del manejo de la crudeza en ciertos aspectos, ¿no? Que es muy no sé, como muy realista en el sentido en que apela a la piel, ¿no? Cuando hablan del parto de Thelma en la primera historia, cuando hablan del ataque de epilepsia de Andrei en la segunda, ¿no? Sí, hay como es muy descarnado, ¿no? Como, eso, sí. Y además, yo sentí lo mismo en relación a las emociones, ¿no? Como que de repente, bueno, por ahí tiene que ver con esto de que trata de jugar un poco con lo que no está bien en la sociedad, Sí, digamos, sí. pero la forma en la que se describen las emociones es muy cruda también. Sí, o las relaciones entre los personajes, ¿no? Que muchas veces hay situaciones de manipulación o de abuso o de... Bueno, eso, ¿no? Como que a veces lo que uno siente no siempre lo enuncia porque suena muy cruel. Y sí. Bueno, acá está descrito así. Sí, y me gusta porque hay siempre un ida y vuelta que es muy impredecible, ¿no? Que también habla mucho de la originalidad, o en todo caso de la autenticidad del autor. Y es eso de pasar del amor y del amor más profundo al asesinato de 1 millón de judíos y de ahí atraviesa todo el mundo en el siguiente párrafo y resulta que habla del proceso de los abogados en Suiza y de ahí salta a los estadounidenses. O sea, hay como un roller coaster, ¿no? Todo el tiempo, una subida y bajada que después de que uno se acostumbra, uno siempre espera algo nuevo. Siempre uno está como en la búsqueda de qué más, ¿no? Claro. De qué otra sensación me puede despertar. Que poco pasa hoy, porque hoy bueno, no sé si hoy, lo que he leído muy contemporáneo, se apuesta mucho a un solo tono, ¿no? Si es novela romántica, uno le es fiel a ese tono y se abraza a eso. Y no hace lo trágico tan trágico, no hace lo crudo tan crudo. Igual si es como tragedia. Por ejemplo, lo veíamos en Los Amantes de Praga. Sí. O sea, en Los Amantes de Praga, la cuestión del gueto y del nazismo se come toda la historia de amor. Tanto así que el amor es solamente lo que nos plantean al principio y es un rezago que nos queda en la memoria de que hubo un amor como que se interrumpió. Claro. Acá se ama, se sufre, se llora y se muere con la misma rapidez y facilidad con la que uno cambia la página. Sí. Y eso es loco. Sí, es verdad. Es muy veloz.
Y bueno, un poco, a mí me parece un gran libro. También es cierto que es un libro que es un poco largo para lo que habitual se publica y que también tiene muchas descripciones, muchas partes que apelan mucho a la cultura general, que a lo mejor si uno no tiene cierta información o cierto contexto respecto, por ejemplo, el papel de Polonia en la guerra o respecto a los castillos en Varsovia o no sé cuánto, puede llegar a ser confuso o puede haber tramos en los que sea difícil navegar y uno dice, necesito que se acabe porque no me está, no me está pareciendo atractivo, porque esos cambios hacen eso, que uno siempre se nota con algo nuevo. Y de pronto no todo lo nuevo es igual de... Es una lectura para ser tranquilo, digamos, ¿no? Totalmente, sí. Y además me parece que permite pausas. Y relecturas de ciertas partes, ¿no? Dice, claro, pero no es necesario leer, o sea, no es de esos libros en los que la trama es fundamental y uno tiene que seguirle el hilo. Me parece que podés acompañar al narrador en esos como divagues o esas digresiones que hace y tenerlo ahí como leer 2 páginas por día, tipo, o una página cada tanto, porque son reflexiones que funcionan aisladas o solas, ¿no? Son como pequeños ensayos adentro de la narración en sí. Entonces, como me parece que es una lectura para leer tranquila, para no apurarla. Sí. Y sí, bueno, puede ser que haya... Bueno, eso depende de los intereses también, ¿no? Cada libro tiene su lector. Sí, entonces también cada lector tiene que encontrar su libro. Así que es un poco eso. Y también son 2 temas de los que uno siempre dice, no hay mucho más que decir, pero de repente algo sorprende. Sí, yo pensé lo mismo también, como que ¿cuándo se va a acabar el tema Segunda Guerra? Nunca, porque siempre hay algo más para reflexionar sobre eso, porque la verdad fue un episodio tan impactante para la humanidad en general. O nunca, hasta que haya otra cosa que de nuevo transforme toda la realidad. Ojalá que no sea no tiene que ser necesariamente mala, qué sé yo, puede ser que, no sé, se inaugure el primer, condominio en la luna, no sé, pero que no... o el primer barrio que orbite la Tierra, qué sé yo. Es cierto. Pero sí que lo más cercano y lo peor que nos ha pasado, más cercano, es claramente la Segunda Guerra Mundial, que es un evento que ha marcado a todas las generaciones desde entonces, y lo más loco es que todavía hay personas vivas que atravesaron ese periodo, así que la memoria es como muy fresca y se puede recapitular porque a todos nos contaron alguna historia de alguien que fue, alguien que vino, alguien que lo sufrió, alguien que lo vio, qué sé yo. Entonces, totalmente. Es un asunto que en algún momento será reemplazado por otro, qué sé yo. Claro. Vemos. Así que bueno, nuestra última recomendación del año. Última recomendación, se suena así, Daniel Herrendorf, Flor. ¿No? Qué locura. Se pasó rapidísimo el año. Sí, pasó bien, a mí me encantó. El 2021. Y arrancaremos el 2022 muy pronto, con muchas más lecturas. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje, que ya llevamos 3 años increíble hablando también, ¿no? de libros. Hermoso. Y este es nuestro programa número... Y creo que estamos como en el 80 y pico. Sí. Ay, por Dios. Creo que es el 80. Los 100 tenemos que festejarlos, me parece. No, lanzamos la casa por la ventana, alquilamos el alvear y champaña para todos. Claro. Y este también lo vamos a este suena así, vamos a sortearlo. Así en que, un momento. Así que lo pueden esperar. Y ya saben, siguiéndonos en las redes. Instagram, Facebook, Contratapas Podcast. Ahora también nos escuchan en YouTube. Están ya todos los capítulos de Contratapas Podcast para que nos chumeen, nos dejen comentarios, nos digan qué lecturas quieren que nosotros emprendamos para el próximo año, nuevos ciclos y nuevos invitados. Y Flor, nos vemos entonces en el próximo programa. Bueno, nos vemos. Saludos. Chao.